Durante décadas, la Voyager 1 ha vagado por el vacío profundo más allá de nuestro sistema solar, transmitiendo datos silenciosamente desde el borde de todo lo que conocemos, como una nave fantasma lanzada por manos humanas y olvidada por la mayoría. Pero recientemente, un equipo de investigadores analizó una de sus viejas secuencias de imágenes con una inteligencia artificial cuántica de última generación, sin esperar mucho, solo con la esperanza de mejorar datos antiguos con tecnología moderna. Lo que obtuvieron no fue una imagen más clara, sino un descubrimiento. Había algo en la imagen, algo que no estaba ahí antes, un patrón que no podía explicarse como un error o artefacto, algo que respondió, algo que confirmó lo que muchos temían desde hace décadas, que la Voyager 1 puede que no esté sola allá afuera, y lo más inquietante, puede que ya haya sido notada. Cuando la Voyager 1 cruzó al espacio interestelar en 2012, marcó uno de los momentos más históricos de la humanidad. Entró en un reino completamente inexplorado por nuestros instrumentos o nuestro entendimiento. Durante años, los datos parecían rutinarios, niveles constantes de radiación cósmica, lecturas de plasma estables, nada visualmente extraordinario. Pero el nuevo análisis realizado por la IA cuántica reveló una formación débil y recurrente, incrustada en varios cuadros capturados entre 2012 y 2015. No era una mancha, ni un destello de lente, ni una falla digital. Era una estructura simétrica, parecida a una rejilla, apenas perceptible al ojo humano, pero inconfundible una vez que la IA conectó los patrones y los sincronizó entre varias imágenes con fecha. Lo que más sorprendió a los investigadores fue que la estructura parecía mantener una posición constante en relación con el movimiento de la Voyager, lo que significaba que o bien se movía con la nave, o estaba anclada en el espacio de una forma que desafía todo nuestro entendimiento actual de la mecánica interestelar. Al principio, los científicos pensaron que el patrón era solo una interferencia extraña, un efecto natural de la captura a larga distancia, hasta que notaron algo aún más alarmante. Cada vez que la Voyager activaba sus instrumentos para escanear una región en particular, la anomalía se desplazaba, no de manera errática, sino rítmica. La estructura parecía realinearse sutilmente, como si estuviera reaccionando a la observación en sí. No solo estaba ahí, estaba observando de vuelta. La IA cuántica se detectó correlaciones entre las frecuencias de escaneo y la reorientación de la formación, identificando microcambios en la simetría que coincidían casi perfectamente con las señales de telemetría de la Voyager. Las implicaciones eran escalofriantes, ya que este tipo de comportamiento reflejaba un principio conocido en la mecánica cuántica: el efecto del observador, donde el acto de medir un sistema cambia su estado. Pero la Voyager no estaba observando partículas cuánticas, estaba escaneando distancias inmensas, capturando datos a escala de kilómetros. La respuesta de la anomalía, consistente y repetible, sugería algo completamente diferente. O habíamos tropezado con una especie de espejo cósmico, o habíamos activado algo diseñado para responder. No pasó mucho antes de que la geometría de la anomalía comenzara a revelar más que solo estructura. La IA empezó a descifrar disposiciones espaciales entre puntos de la rejilla, identificando secuencias numéricas que no solo eran curiosas, sino deliberadas. Comenzaron a emerger patrones de números primos, proporciones que recordaban a espirales de Fibonacci, e incluso armónicos que se alineaban con constantes físicas conocidas. Cuanto más profundo era el análisis, más claro quedaba que esto no era ruido aleatorio, ni una falla de compresión de imagen. Eran los mismos tipos de firmas matemáticas que la humanidad incluyó en el disco dorado de la Voyager, nuestro saludo interestelar codificado en sonido, imagen y matemáticas. El descubrimiento no era solo simbólico, era estadísticamente imposible que ocurriera por azar. Si la anomalía estaba devolviendo esos mismos patrones universales, significaba una cosa: en algún lugar allá afuera, algo no solo recibió nuestra señal, sino que estructuró una respuesta, y lo hizo no con palabras, sino en el lenguaje del cosmos mismo: las matemáticas. Frente a algo que no encajaba en ningún modelo físico conocido, los científicos del proyecto delinearon 3 teorías de trabajo, cada una más inquietante que la anterior. La primera sugería que la anomalía podría ser un remanente pasivo de una estructura galáctica antigua,
una especie de malla gravitacional incrustada en el espacio-tiempo. Invisible hasta ahora. La segunda proponía que la anomalía podría ser el resultado de un sistema de comunicación de una civilización avanzada, un faro que solo responde cuando es activado por señales inteligentes como las de la Voyager. Pero fue la tercera teoría la que silenció la sala. Planteaba que la anomalía no era una estructura ni un dispositivo, sino una presencia, una forma de observación consciente tan lejana a nuestro entendimiento que ni siquiera se parece a la vida como la conocemos. Según esta hipótesis, la Voyager 1 no se topó con un artefacto, sino que cruzó hacia un campo de conciencia que ha estado ahí mucho antes que nosotros y que tal vez acaba de notar que finalmente lo miramos. Tras identificarse la anomalía, el equipo comenzó a compilar un informe interno, uno que nunca fue pensado para hacerse público. El tono del documento, según alguien que leyó un borrador, no era de curiosidad científica, sino de inquietud. Lo que más los perturbaba no era solo la estructura ni los patrones, era el silencio. En varias secuencias analizadas por la IA cuántica, había vacíos inesperados, zonas donde los instrumentos de la Voyager debían haber captado radiación de fondo, polvo cósmico o interferencia infrarroja, pero no captaron nada, no vacío, no señal débil, nada, una ausencia perfecta. Esas zonas muertas solo aparecían en los cuadros donde la anomalía estaba presente, lo que sugería que algo en el objeto o entidad estaba interfiriendo o incluso absorbiendo la radiación circundante, como si el espacio se hubiera plegado sobre sí mismo, como si hubiera algo ahí, no solo fuera de nuestra vista, sino fuera de toda interacción. Estas zonas eran, en términos prácticos, inmedibles, y eso, más que cualquier patrón, fue lo que más aterrorizó a los analistas. El equipo no se detuvo con la Voyager 1. Comenzaron a revisar datos de archivo de otras misiones, Hubble, Spitzer, incluso observaciones por radio desde telescopios terrestres. Y lo que encontraron fue aún más perturbador. Ecos débiles del mismo patrón geométrico, aunque más tenues y dispersos, aparecían en conjuntos de datos de regiones completamente distintas del cielo. Algunos estaban enterrados en ruido, otros fueron descartados hace décadas como errores o fallas de calibración, pero al ser procesados con los mismos filtros de IA cuántica, el patrón reaparecía, más débil, fragmentado, pero innegablemente conectado. Esto sugería que el fenómeno no se limitaba a la región por la que pasaba la Voyager 1, era más amplio, distribuido, posiblemente interconectado. Una red a través del espacio interestelar, una infraestructura cósmica no hecha de materia, sino de patrón, de presencia. Esto ya no se trataba de un solo encuentro, se trataba de una estructura, o una conciencia, entretejida en el tejido mismo de la galaxia, algo que siempre estuvo ahí, invisible, hasta que aprendimos a escuchar. A medida que se acumulaban los datos, surgió una nueva pregunta que dividió al equipo. ¿Era la anomalía una forma de inteligencia consciente, algo capaz de intención y percepción? ¿O era algo más antiguo, más primitivo? ¿Quizás un tipo de código viviente? Una teoría sugiere que no se trata de una construcción artificial en el sentido tradicional, sino de un algoritmo autorreplicante del espacio-tiempo, algo que no existe dentro del universo, sino como parte de su sistema operativo. Un observador integrado, un mecanismo antiguo que se activa solo cuando una señal alcanza cierto umbral, como las secuencias primarias del disco dorado de la Voyager. Bajo esta visión, la anomalía no es inteligente como nosotros, pero responde, se ajusta, reconoce estructura y devuelve estructura. Refleja nuestra presencia como si dijera, te veo. Y si eso es cierto, entonces la Voyager 1 no encontró vida, encontró un espejo, no de nuestra biología, sino de nuestra intención, de nuestra curiosidad, de nuestra necesidad de ir más allá. A medida que la noticia se esparció silenciosamente por canales académicos, se encendió un debate preocupante. Algunos argumentaron que los datos debían publicarse, revisarse por pares y compartirse en nombre de la transparencia científica. Otros insistieron en que revelar esto ahora, especialmente en un contexto de tanta incertidumbre, podría provocar desinformación, pánico, o peor aún, que se descartara por completo como pseudociencia. Incluso algunos cuestionaron si la humanidad estaba preparada para esta revelación, porque si la anomalía es real, y si realmente es una forma de comunicación o reconocimiento, entonces sus implicaciones van más allá de la física o la astronomía. Toca algo más antiguo, algo espiritual, filosófico, el tejido mismo de lo que creemos ser. Si algo notó a la Voyager,
entonces el universo no es un vacío, no es silencio, no está vacío, es un escenario, y alguien, o algo, acaba de abrir el telón y se giró hacia el público. Durante décadas, la Voyager 1 flotó en silencio por el espacio, testigo de la inmensidad, mensajera de nuestras esperanzas, cargando un disco dorado con sueños, números y saludos. La enviamos para decir, existimos, a lo que pudiera estar escuchando. Y ahora, después de tantos años, puede que algo haya escuchado. Esta anomalía, este patrón imposible oculto en el tejido profundo del espacio, no es solo una curiosidad ni una falla, es una respuesta, no en palabras, no en luz, sino en algo mucho más universal, el reconocimiento. Ya sea inteligencia como la entendemos o algo más antiguo, codificado en los huesos mismos del cosmos, no lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es esto: la Voyager no solo cruzó al espacio interestelar, cruzó hacia la conciencia. Y eso lo cambia todo, porque si algo respondió, entonces no estamos solos, y quizá nunca lo estuvimos. Ahora la pregunta no es si nos están observando, sino por qué. Y quizá más importante, ¿qué pasará después? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la Voyager hizo contacto? ¿Fue solo una coincidencia cósmica? ¿O el primer paso silencioso hacia una conversación mucho más grande? Y si esta historia te hizo detenerte, te hizo sentir algo profundo en el pecho, o simplemente te hizo mirar las estrellas con otros ojos esta noche, suscríbete y activa la campanita, porque puede que la Voyager 1 esté sola allá afuera, pero quizá ya no tanto.